Vale. 3, 2, 1. Pues qué tranza banda, estamos aquí de vuelta en Noches de Garage. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a estar tratando este tema bastante extenso. Vamos a hablar sobre aborto, sobre personas transgénero y cómo es que los mexicanos estamos preparados o no estamos preparados para esto culturalmente. El día de hoy pues tenemos a un invitado, al carnal Miguel, y pues a la banda que ya la conocen aquí. Hola, soy Fernando y en esta ocasión hablaré de un libro acerca del romanticismo, una odisea del espíritu animal de Rudyard Safransky. Ay, güey, eso no lo sabía, pero bueno. ¿Qué la banda? Soy Manuel, o Babas, saludo a las Belibabas. Pues bueno, antes de empezar, quiero dejar en claro que el objetivo de estos videos no es formar conciencias críticas, porque creo que eso es como ya dijo Fernando, un largo proceso. Ni siquiera sabemos nosotros si somos críticos. Para empezar, bueno, y pues ya fuera de eso, pues hoy vamos a hablar también sobre la venida del Papa, así literal, a México, vamos a estar discutiendo con Mike, y bueno, allá van a nuestras redes sociales, únanse, y sí los agregamos. Pues banda, ya saben, yo soy Javier, por ahí está, va a aparecer mi Twitter, @HBPuma, ya saben. El día de hoy voy a dejar que se presente aquí el carnal bien. Yo solamente mencioné quién es, pero quisiera que se presente chido. Gracias. Yo soy Miguel Ángel de la Rosa, soy casi egresado, también como Roberto, se presentó en los programas del Colegio de Filosofía y Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Pues ya, nada más tienen que saber eso, ninguna otra cosa porque es personal. Y con todo gusto estando aquí en el programa, y una felicitación para los chavos, que están haciendo muy bien. Sobre, pues entonces vamos a empezar con este tema. Pues no sé quién quiere empezar. Bien, pues me enseñaron que en el problema está el caso del aborto, de si esta sociedad está como dijeron, preparada, pero antes de eso pues yo diría que pues el aborto no me parece que sea una cosa de preparación o no, sino que eso depende en función de la circunstancia y la mentalidad de cada persona. Entonces yo siento que el problema no está bien ubicado acá en este caso del aborto. Creo que debía de ser considerado aparte o en otro programa. No sé ustedes qué pueden decir. Pues bueno, pienso que tiene que ver con esto porque la cultura del mexicano tiende a lo católico cristiano, a priorizar estos valores que nos trajeron los españoles. Somos, como se le conoce vulgarmente, muchos, y más en Puebla. Creo que se nos conoce por eso en Puebla. Y pues bueno, sí, tenemos que analizar el aborto porque vivimos en una sociedad donde existe el condón, existen pastillas anticonceptivas y todavía llegamos al extremo de no planificar. Parece que dices que si estamos preparados del aborto como si en efecto estuviera justificado. O sea, lo que planteo es primero debe justificar si sí o no debe ser así, independientemente, digamos, de las circunstancias o de los valores morales o, digamos, de las creencias religiosas de cada nación, cada persona. Eso es a lo que me refería. No sé si ustedes insistan en... Pero yo creo que sin duda, como dice aquí el Babas, la religión toma un papel bastante importante dentro de, no solo, como tú dices, de que si estamos preparados o no, sino que mentalmente influye en la conciencia del mexicano, obviamente dirigida hacia la religión, el hecho de que se prohíba o no se prohíba el aborto. Entonces yo creo que está enfocado desde ese aspecto. Tal vez el problema no es en sí el aborto mismo, ¿no? Vamos a suspenderlo momentáneamente, ese asunto, sino la perspectiva que tiene el mexicano o el ciudadano respecto del aborto, ¿no? Su posición que tiene respecto a él. Desafortunadamente, el aborto, al menos en México, no puede ser considerado desde una perspectiva exclusivamente legal. Si fuera así, pues se solucionaría todo, ¿no? Entonces hay un conjunto de, digamos, factores externos que influyen a la hora de que un ciudadano tome una posición respecto del aborto, como puede ser la religión, independientemente de la religión que sea, la formación familiar y la educación, que la educación, o sea, no es desligada de otro tipo de circunstancias sociales. Entonces, probablemente, igual estoy más o menos conforme con lo que dice el Babas, pero a mí me gustaría tal vez dirigir la atención hacia cómo es que el mexicano percibe el aborto, cómo es que se posiciona frente a él y cómo es que es capaz de tomar una decisión, ya sea para favorecerlo o para, no sé, para negarlo, en todo caso. Eso es lo que me interesaría más a mí.
Pues bueno, creo que tu planteamiento está justificado, pero nos llevaría más tiempo porque ni siquiera se ha probado científicamente si el feto tiene vida o si es un crimen o un delito. Creo que perderíamos programas y programas y programas. Aquí la cosa está en que cierto sector de la gente es liberalista, lo pongo entre comillas, o se cree liberal y piensa que es fácil legalizar algo así. Yo creo que si la función de los políticos es legalizar la vox populi, o sea, la voz del pueblo, no creo que el pueblo meramente mexicano, que son 70% católico, que un partido se eche la soga al cuello de decir yo lo legalicé. Pero de hecho, en la mayor parte del territorio mexicano está permitido el aborto bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que hasta ese punto también llega a una forma de contradicción de que el Estado diga que está permitido de algunas formas, pero de algunas otras no. Entonces yo creo que ahí entra un poco de confusión dentro de las formas legales en las que está planteado este asunto. Para poner un ejemplo, por ejemplo, digamos, ¿y qué hay de los abortos de aquellas chicas que fueron violadas, no? ¿Se es justificado? O según no la ley debe lo serlo justifica, así? ¿no? La ley, Ajá, la en ley este país, justifica pero esa realmente creo que necesitamos como esbozar alguna antropología filosófica o una cierta ética, porque esto pues nos puede decir si en efecto la vida de un hombre o un ser humano debe ser vivida a pesar de las circunstancias en que se originó o la adversidad, digamos, de los tiempos, no sé, de las circunstancias económicas, sociales de dicha familia. Entonces lo que me gustaría plantear es más como que quitémonos de hablar de la religión y de las cuestiones de los diputados y como que enfoquemos más al tema en sí mismo de por qué debe o por qué no la vida ser respetada o lo que es bueno, en pocas palabras, ¿no? Sí o no al aborto. No sé. Sí, pero híjole, eso llevaría a un problema canicísimo, que sería determinar en qué momento o determinar qué es la vida, ¿no? Que es precisamente una de las cosas que no se alcanzan a poner de acuerdo. Precisamente por eso yo trataba de poner este otro planteamiento, ¿no? Cómo el mexicano se enfrenta al aborto. Y por otra parte, el hecho de que sí, también en filosofía del derecho está ese problema, ¿no? Una legislación que supone ser universal tiene que tratar casos particulares, ¿no? Que es un tema también amplísimo. Entonces, yo creo que convendría ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Ajá, ahora bien, como tú dices, cómo es que el mexicano lo percibe y en este sentido también, cuáles son los factores que influyen en que el mexicano rechace o acepte de alguna forma el aborto, qué es lo que está afectando, ustedes no sé. Es un tema cultural, ¿sabes? Tiene que ver con lo sexual, siendo concretos. Se presenta mucha sexualidad en la televisión. Pones cualquier cosa y hay chicas mostrando algo. O hay sexualmente explícito. No, bueno, no explícito, pero sí, alusivo a la sí, alusivo a la sexualidad. Probablemente. Esto me recuerda también el problema que tuvo la iglesia o que tuvo el mundo en la aprobación del condón. Si lo recuerdan, se creyó que con el condón se iba a erradicar el SIDA, se iban a erradicar las enfermedades sexuales, iba a servir para la planificación familiar. Pero creo que fue como darle un arma a unos niños y decirle, pues defiéndeme del criminal. Es como si le das un arma a un niño y disparan al primero que ve sospechoso. Y entonces yo creo que estamos peor, mucho peor, o estamos igual de antes de la introducción del condón en la sociedad. Porque vemos más embarazos prematuros, vemos más desigualdad social por estos mismos embarazos, y también vemos que día con día van aumentando las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Si el objetivo del aborto es la planificación familiar, creo que ahí vamos a estar mal. Ajá, sí, no. Si partimos desde ahí vamos a estar mal. Pero o no sé si tiene otro objetivo aparte de la planificación familiar. Yo no le encuentro otro. pues sí, es interesante esa parte, pero como que se perdió un poco la norma que me dirigí mi pregunta, no sé si yo me refería un poco más a los factores. ¿Cuáles tú crees que son los factores que puedan influir en esto?
no sé, esto es una experiencia personal, no tengo ningún dato ni ningún tipo de entrevista, pero por ejemplo, la mayoría de las personas con las que yo me enfrento, con las que yo platico en la calle y hablo del aborto, gentes comunes y corrientes, no es gente especializada ni nada por el estilo, están en contra del aborto, porque la mayoría me da este argumento: es la privación de una vida y matar es malo, ¿no? Entonces, bajo esa máxima esto, repito, es algo personal. Yo siento que bajo esa máxima es como las personas entienden al aborto. Matar es malo y el aborto es un asesinato, ¿no? Entonces, bajo esa concatenación de argumentos, es por lo que niegan el aborto. ¿Por qué se da esto? Bueno, puede ser por varias cosas. Dejemos de lado la religión, ¿no? Para no volver a caer en ese cliché. La educación, ¿desde dónde se nos enseña que matar es malo, ¿no? ¿Bajo qué principio se nos enseña que matar es malo? No estoy diciendo que matar sea bueno, pero me gustaría saber, por ejemplo, dónde están las raíces de lo que lleva a una persona a hacer el juicio de abortar es bueno. Es un ejemplo muy pueril. Abortar es bueno o abortar es malo. O yo estoy a favor del aborto o yo estoy en contra del aborto. Entonces, probablemente, si empezamos a pensar en esas circunstancias que llevan a una persona a esa toma de juicio, probablemente entendamos mejor cómo es que el mexicano se posiciona frente al aborto y por qué es que se posiciona de esa manera, ¿no? También estoy completamente de acuerdo en lo que dice Emanuel, ¿no? O sea, definitivamente un instrumento que le des al ser humano no garantiza su uso eficaz, ¿no? Tiene que tener una preparación, y por eso pues, el condón es una prueba de ello. Entonces, yo lanzaría esa pregunta: ¿qué opinan ustedes acerca de las circunstancias que llevan a una persona a posicionarse frente a un tema tan delicado que es como el aborto? Y eso también va para los espectadores. ¿Cuáles creen que sean esas circunstancias? Pues, digamos, partiendo de un principio existencialista, pues el hombre vive y actúa, ¿no? Parte. O sea, de bote pronto es lo que se me ocurre, ¿no? Digamos, un estudiante, ¿no? Que no tenía sus planes tener un hijo, un bebé, y de repente pues está en este dilema entre pues afrontar la responsabilidad, por decirlo de una forma, o evadirla. Y en esto pues se ve una posición ética, un cierto quizá sentido de la vida, quizá una perspectiva egoísta de la persona. Y bueno, insisto, como mencioné, para hacer estos juicios más claros de eso, pues se debe quitar eso de que si es mexicano, no, yo no lo veía así como si es mexicano, poblano, latino, sino como ciudadano o persona, como ser humano. ¿Y por qué? Siento que esto podría llevar a desglosar mejor lo que dije, o sea, una ética, una antropología filosófica, y para esto pues no sé qué piensen, me parece que la labor del filósofo debería de meterse en esto, ¿no? Desde luego que esto también es problemático porque habrá quienes digan que sí, ¿no? Que sí se debe defender, habrá quienes digan que no, pero bueno, creo que la intención no la veo. Tuve poca participación, digamos, de los no solo filósofos, sino digamos periodistas, intelectuales. Entonces, no sé ustedes si puedan, o sea, plantear así como más general por qué sí o por qué no debe uno vivir más allá de los factores, o diciendo si es mexicano o latino, europeo, no sé. Yo digo que tiene que ver con eso también, ¿sabes? Si analizas los países europeos que legalizaron el aborto, son los que menos tienen, porque crearon conciencias, o sea, aunque no lo creas y aunque la gente se moleste, estamos años luz atrasados culturalmente y en toma de conciencia de países más desarrollados. Evidentemente la historia, factores, como quieras nombrarlo, sí. Estamos atrasados. Todos estamos en la época de cavernas y ellos ya están cultivando, podrías ponerlo así. Entonces, pues bueno, tiene que ver con este sentido de la vida. Primero, para que deben dar una buena justificación por qué el aborto es bueno. O sea, te deben vender la idea, o sea, la gente liberal, por qué el aborto tiene que ver con lo bueno o lo malo. Lo malo, pues la gente dice que es matar es malo. Pues bueno, ya se definen, pero no encuentro una justificación dentro de sí del aborto. O sea, no lo encuentro, más que en casos esporádicos de violaciones, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso creo que ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto porque no tiene una justificación de trasfondo. ¿Ustedes le ven algo de trasfondo al aborto?
¿Trasfondo? Bueno, ¿a qué te refieres? Como que... Sí, Algo que lo justifique. ¿Al aborto? algo que Aborto. justifique siquiera el hecho de considerar la idea. Pues no sé qué piensan ustedes. Bueno, desde mi Yo creo perspectiva que, yo yo no estoy como, a favor. como he mencionado en algunos programas anteriores, creo que, y insisto en lo mismo, que a la mayoría de nuestra población le falta conocimiento. Yo creo que es el factor más sobresaliente para que la mayoría de nuestra población tome decisiones hasta cierto punto erróneas, porque creo que falta esa parte, ¿no? Información. Bueno, yo siento Porque que... no estoy generalizando al 100%, pero lamentablemente así es, ¿no? O sea, se toman decisiones erróneas en base a que hay cierta ignorancia en el conocimiento de... Pero puedes conocer muy bien y igual evadirlo. O sea, puedes ser una persona, digamos, hábil mentalmente, inteligente, digamos, exitosa, pero no significa, me parece, que por eso tomes una decisión correcta, o que seas buena persona, o que tengas Bueno, cierta obviamente desde ética. mi Desde luego, punto yo de vista, siento- yo creo que ese es el factor más interesante, no sé qué. Híjole, sí, hace poco estaba tuve una discusión con mi esposa, y es precisamente, iba en el camión, ¿no? Mi cuñado, y un hombre que estaba frente a él, no voy a emitir ningún juicio sobre lo que pasó, solo quisiera que lo escucharan, empezó a decir, es que López Obrador es un estúpido, ¿no? La verdad es que estamos mejor con el PAN, la guerra contra el narco es algo que yo apoyo, yo sí creo en ello. A cualquier persona que, por ejemplo, que simpatice con López Obrador o que esté en contra de la guerra contra el narco, que precisamente no es de las mejores ideas que se le ha ocurrido a alguno de los presidentes del país, evidentemente esto le va a causar un poco de confusión y va a decir, es que ¿cómo es posible? Lo que trato de rescatar aquí es el punto que el compañero está mencionando, que es el hecho de la toma de decisiones de las personas. De nuevo, esto es un asunto muy personal, no está basado en ningún estudio ni nada por el estilo, pero me da la impresión de que buena parte de las decisiones erróneas que se toman en el país, como por ejemplo el voto, es una de las más claras, antes de que nos hagamos de tema, es precisamente por el desconocimiento y por la falta de información, ¿no? Entonces son decisiones erróneas basadas en un desconocimiento. Pero también tiene razón el Babas, o sea, el tener conocimiento no te garantiza tenerla o actuar de manera correcta ni posicionarte con la decisión correcta. Ahora, el punto es volviendo a lo que decía Manuel, ¿no? O sea, ¿cómo justificar? Ya ni siquiera el avalar el aborto, sino cómo justificar el hecho de pensar en el aborto, ¿no? Si por ejemplo tenemos máxima como ¿quién va a rechazar la vida? La verdad es que no concibo una persona que niegue la vida, o que rechace la vida, o que considere la no vida como algo superior a la vida. Que puede haber, ¿no? Pero... Que puede haber, ¿no? Personalmente no la puedo considerar bajo una circunstancia extrema. Si concedemos este hecho de que, por ejemplo, la vida debería ser lo más grande, lo más preciado y lo que más se cuida, entonces, ¿por qué estamos considerando el aborto? ¿Bajo qué circunstancias estamos considerando el hecho de que el aborto pueda ser legalizado, ¿no? Emanuel lo dijo bien, son circunstancias probablemente esporádicas, capaz que son la mayoría de los casos, las violaciones y este tipo de cosas, pero siempre y cuando el aborto se circunscriba específicamente a ese tipo de casos, creo que vale la pena pensarlo. Sin embargo, esa es una opinión personal, si la legalización del aborto depende o está circunscrita a otro tipo de circunstancias, como podría ser el control familiar o la planificación familiar, definitivamente no tiene ningún sentido de hablar del aborto, ¿no? Porque precisamente existen 1001 métodos antes que eso, y la verdad es que ese método personalmente me parece un poco bárbaro, ¿no? Eso es lo que yo podría decir al respecto, ¿no? Bien, bueno, creo que nos hemos extendido mucho, y también creo que más me confunde con Emanuel, que yo soy Fernández, pero bueno, no estoy seguro. Pero bueno, también hay otro tema que habían dicho, ¿cómo? Acerca del matrimonios gay. Pues igual que hemos hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, eso pues no sé si lo quieren trabajar. Pues ¿Discutir no. otra sección o Creo que lo discutiríamos en otra sección. Una conclusión, porque bueno, creo que ya nos entendimos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que por ahorita vamos a dejarla aquí y vamos a volver a las conclusiones para no hacer tan extenso esto. Y pues, gracias por ponernos atención este ratito.
Ahorita volvemos. No se pierda la segunda parte. ¿Cuánto tiempo fue? No sé.